Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Perturbadores. Lo que están a punto de escuchar es un testimonio que nos llegó hace apenas unos días. Es una de esas experiencias que ocurren en carreteras olvidadas de la mano de Dios, donde la lluvia y la oscuridad esconden secretos que nadie debería encontrar. Si están conduciendo, tal vez quieran detenerse, o quizás quieran acelerar. Me llamo Mateo. Lo que voy a relatar a continuación no es algo que suela compartir con facilidad. De hecho, durante mucho tiempo intenté de convencerme a mí mismo de que fue producto del estrés, del cansancio acumulado o de una simple pesadilla vivida con los ojos abiertos. Sin embargo, las marcas que deja el miedo verdadero no se borran con racionalizaciones. Y esta es mi historia, la cual sucedió hace ya 3 años, cuando el destino, o quizás algo más oscuro, me obligó a cruzar una carretera que debía haber evitado. Todo comenzó con una llamada telefónica a deshoras. Un familiar muy cercano había enfermado de gravedad en un pueblo al norte del estado, una localidad pequeña, de esas donde el tiempo parece haberse detenido. La urgencia de la noticia me impidió pensar con claridad. Tomé las llaves de mi auto, un sedán que hasta ese momento nunca me había fallado, y salí a la carretera sin revisar el clima ni las rutas alternas. Ya eran cerca de las 11 de la noche cuando la tormenta se desató. No era una lluvia normal, era un diluvio bíblico. El cielo parecía haberse desplomado sobre la tierra, y los relámpagos rasgaban la oscuridad, revelando por breves instantes las siluetas retorcidas de los árboles que bordeaban el camino. Para evitar el tráfico de la autopista principal, cometí el error de tomar la vieja carretera estatal, una ruta de 2 carriles, estrecha y mal pavimentada, que serpentea entre cerros y bosques densos. Llevaba más de 40 minutos sin ver otro vehículo. La soledad en ese tramo era absoluta. Solo existíamos yo, el zumbido hipnótico de los limpiaparabrisas luchando contra el agua, y esa oscuridad impenetrable que parecía tragarse la luz de mis faros apenas unos metros adelante. De repente, la atmósfera dentro del auto cambió. Fue una sensación física, como si la presión del aire hubiera bajado drásticamente. Mis oídos se taparon y sentí un frío repentino que no venía del aire acondicionado. Y en ese preciso instante, mi motor falló. Fue un sonido seco, metálico. Las luces del tablero parpadearon una, dos veces, y luego, sin previo aviso, murió. Mi auto se detuvo por inercia a un costado del camino, quedando en un silencio sepulcral, roto únicamente por el violento repiquetear de la lluvia contra el techo de metal. Intenté mantener la calma. Giré la llave en el contacto una y otra vez. El motor hacía un intento agónico por arrancar. Un sonido eléctrico que se ahogaba al instante, devolviéndome al silencio. Saqué mi celular con manos temblorosas, iluminando mi rostro con su luz azulada, solo para confirmar lo que ya temía. Sin servicio. Estaba atrapado, aislado en medio de la nada, rodeado por kilómetros de bosque y oscuridad. Decidí que lo más prudente era esperar. Bajar del auto con esa tormenta era una locura, y caminar hacia ningún lado era un suicidio. Recliné levemente el asiento, cerré los seguros de las puertas y me dispuse a esperar a que la lluvia amainara, o que algún alma caritativa pasara por ahí. Los minutos se convirtieron en horas. El frío empezó a colarse por las rendijas, calándome los huesos. El sueño, pesado y traicionero, empezó a cerrarme los párpados. Estaba en ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño, cuando lo escuché. No fue el viento, no fue una rama, fueron 3 golpes secos, deliberados, con un ritmo inteligente.
los cuales provenían de la parte trasera del auto, justo sobre la cajuela. Mis ojos se abrieron de golpe. Mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que podía escucharlo con mis oídos. Me quedé inmóvil, intentando contener la respiración, simplemente esperando que mi mente me estuviera jugando una mala pasada. Decía, ¿qué es el metal contrayéndose por el frío? ¿O es solo la lluvia? Pero entonces, los golpes se movieron, y esta vez sonaron en la ventana trasera del lado del conductor. Eso significaba que alguien o algo estaba rodeando el vehículo. El miedo me paralizó. Lentamente, muy lentamente, giré la cabeza hacia atrás, intentando de ver a través del cristal empañado y cubierto de agua. La oscuridad era total. No se veía nada. Absolutamente nada. ¿Quién anda ahí?, pregunté, pero mi voz salió como un hilo tembloroso. Era patética en medio de aquella tormenta. Nadie respondió, pero la sensación de ser observado se volvió insoportable. Sentía una mirada clavada en mi nuca, una tensión maliciosa que atravesaba la carrocería del auto. Un relámpago iluminó el bosque y fue entonces cuando lo vi. A unos 10 metros del auto, justo en el límite donde el asfalto se convierte en maleza, vi una figura. La figura era alta, extremadamente delgada. Estaba de pie, inmóvil bajo la lluvia torrencial. No parecía llevar ropa, o si la llevaba, estaba tan pegada a su cuerpo que parecía una segunda piel oscura. Parpadeé, y la oscuridad volvió a tragarlo todo. Dios mío, ¿qué es eso?, grité mentalmente. Busqué desesperadamente algo con que defenderme. Una llave de cruz, una linterna, lo que fuera. Pero mis manos no respondían, estaban entumecidas por el pánico. De repente, el sistema eléctrico del coche enloqueció. Las luces interiores se encendieron y apagaron en un estroboscópico ataque de locura. La radio se encendió a todo volumen, un estallido de estática, ruido blanco puro, lleno de habitáculo, haciéndome gritar del susto. Intenté apagarla golpeando el tablero. Sin embargo, los controles no obedecían, y entre esa estática, entre ese ruido infernal, surgieron voces. No eran palabras coherentes, eran susurros superpuestos, lamentos guturales, risas ahogadas que sonaban lejanas y al mismo tiempo como si estuvieran dentro de mi propia cabeza. Sonaba como una sinfonía infernal. La temperatura dentro del auto descendió bruscamente. Ya no era frío, era un hielo que quemaba la piel. Yo podía ver mi propio aliento condensarse en el aire. Y entonces, la radio se cortó de golpe. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el ruido. Lentamente, impulsado por un instinto que me gritaba que no lo hiciera, levanté la vista hacia el espejo retrovisor. Mis ojos se encontraron con la oscuridad del asiento trasero. Pero no estaba vacío. Ahí, reflejada en el espejo, una silueta humana estaba sentada justo detrás de mí. No tenía rostro, solo era una negrura abismal con forma de hombre. Pero pude sentir su cercanía. Yo pude sentir cómo se inclinaba hacia adelante, lentamente, acercando lo que debía ser su rostro hacia mi oreja derecha. Oí una respiración húmeda, rasposa, como el sonido de alguien que se está ahogando. El miedo absoluto es algo que no se puede describir. Es un vacío en el estómago. Es la certeza de que vas a morir, de que tu alma está en peligro. Sentí un roce gélido en el cuello. Algo inhumano me susurró una palabra que no logré entender, pero que estaba cargada de un odio antiguo. Fue ese contacto lo que rompió mi parálisis. Grité con todas mis fuerzas. Giré la llave del contacto con violencia, sin importarme si rompía el mecanismo. El motor rugió. No sé cómo, no sé por qué,
pero el auto arrancó. Los faros se encendieron, iluminando el camino empapado. No miré atrás. Simplemente pisé el acelerador a fondo, sintiendo cómo las llantas patinaban sobre el asfalto mojado antes de encontrar tracción. Mi auto salió disparado, devorando la carretera. Manejé como un poseso, tomando las curvas a una velocidad imprudente, con las manos aferradas al volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Lloraba y rezaba al mismo tiempo, sin atreverme a desviar la mirada del frente ni por un segundo. No me detuve hasta que vi las luces de neón de una gasolinera, kilómetros más adelante, ya cerca de la autopista. Entré derrapando y me detuve bajo la luz brillante de las bombas de gasolina. Me quedé ahí, dentro del coche. Estaba temblando incontrolablemente, incapaz de soltar el volante. Me tomó varios minutos reunir el valor para mirar hacia el asiento trasero. Giré la cabeza lentamente. Vacío. Solo estaba mi chaqueta tirada y una vieja manta de viaje. El despachador de la gasolinera se acercó, probablemente extrañado por mi comportamiento. Bajé la ventanilla. El hombre me miró y su expresión cambió de curiosidad a preocupación. «Joven, ¿se encuentra bien?», me preguntó. «Está usted pálido como un muerto». No pude responderle, solo asentí levemente y le pedí que me llenara el tanque. Mientras él se ocupaba, vi en el espejo retrovisor las marcas de unos dedos en el vidrio empañado de la ventana trasera, unas marcas largas, finas, que estaban por dentro del auto. Llegué a mi destino al amanecer. Mi familiar se recuperó, afortunadamente. Pero yo no he vuelto a ser el mismo. Vendí ese auto una semana después. No podía soportar subirme a él y sentir ese olor a humedad y ozono que nunca se le quitó. Desde esa noche, ahora evito conducir si no es estrictamente necesario, y jamás lo hago de noche. Y si alguna vez me ven manejando bajo la lluvia y notan que llevo la música excesivamente alta y la mirada fija al frente, no se extrañen. Es solo que tengo pánico de escuchar de nuevo esos golpes, o peor aún, de mirar por el retrovisor y encontrarme otra vez con esa oscuridad que habita en las carreteras solitarias, esperando que otro incauto se detenga.